Buenas tardes a todos los que nos están en este momento sintonizando a través de su canal Cristo TV 21.5. Este es su programa Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Bueno, pues le damos gracias a Dios por otro mes más que Dios nos ha dado, marzo 6 del 2023. Le damos gracias a Dios por otro año y otro mes más que nos ha concedido por su gracia. Sabemos que estamos en este mundo por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Bueno, también vamos hoy a hacer un estudio sobre perseverar en la oración. Es tan importante, hermanos, hermanas, que nos están sintonizando a través de YouTube y de Facebook. Gracias por estarse conectando. Vamos a hablar hoy sobre perseverar en la oración. ¿Qué tan importante es orar? Dice la palabra que tenemos que orar sin cesar, que tenemos que estar constantemente orando por los perdidos, para que sean salvos y alcancen esa vida eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa es la esperanza. Debemos de perseverar en la oración sin desmayar. Hoy vamos a hablar sobre ese tema, pero vamos a hacer una oración para que Dios sea el que se glorifique en este día. Gracias, Padre, te damos, porque sabemos que sin ti, Padre, no hay nada que podamos hacer. Señor, tu palabra dice, sin mí no puedes hacer nada. Sabemos, Señor, que tenemos que orar todo el tiempo sin cesar, porque es lo que dice tu palabra. Estar constantemente orando. Sabemos, Señor, que la oración tiene poder, Señor, para deshacer toda obra del diablo. Sabemos que estamos en tiempos malos, que el mundo cada día se corrompe más, Señor. Sabemos, Señor, que tu venida también es muy pronto, Señor. Por eso tenemos que estar orando, Señor. Gracias te doy, Señor, y ahora te pido que me des de nuevo para hablar tu palabra, Padre. Que pongas en el corazón de las personas el aprender, el que tenemos que estar orando todos los días, Señor. Todos los días tenemos necesidades y pruebas. Y la oración, dice que la oración del justo puede mucho. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre perseverar en la oración. Vamos a abrir en el libro de Lucas, capítulo 18. Vemos aquí la parábola de la viuda y el juez injusto. Vemos aquí lo que dice la parábola. La necesidad de orar siempre, sin cesar, dice la palabra. Orar sin cesar, orar siempre, en todo tiempo y en todo lugar. Dice la palabra en Lucas 18, capítulo 18, versículo 1, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, venía al juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. La viuda quería que el juez le hiciera justicia, ¿verdad?, con el adversario que ella tenía. Y lo que dice aquí el juez, dice, y el juez no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, eso dijo el juez. Dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y así nosotros tenemos que oír lo que dijo el juez injusto. Os digo que, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Aquí hace una pregunta el juez injusto y dice, por eso dice el Señor Jesús, oí lo que dijo el juez injusto. Y dice el juez, dice Jesús, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Sí hace Dios justicia a los que claman a Dios día y noche, porque somos sus escogidos. Hemos sido redimidos y Dios escucha. Dice la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nosotros oramos fervientemente, pidiéndole a Dios, clamándole a Él, Dios va a escuchar nuestra oración, si es la voluntad de Él. Tenemos que orar con fe.
Y si es la voluntad de Dios basado en su palabra, si lo que nosotros vamos a orar está escrita en la palabra, entonces Dios va a escuchar siempre y cuando es su voluntad, la voluntad de Dios. Y vemos aquí lo que dice el juez injusto: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Se tardará en responderles? No creo. Si esa oración es una oración justa y una oración con justicia y una oración con fe y de acuerdo a la voluntad de Dios, no se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, siempre y cuando es en la voluntad de Dios. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Que hace una pregunta. Cuando llegue, cuando venga el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, dice, ¿hallará fe en la tierra? No creo que haya tanta fe en estos momentos, porque la gente se está perdiendo. La gente se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Dice que en los últimos tiempos muchos se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Cuando dice se están apostatando de la fe, quiere decir que se están apartando de la fe en Cristo Jesús. Por eso dice aquí, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta que hace Jesús, y es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. Nosotros necesitamos tener fe. Dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Vemos aquí esa parábola de la viuda y el juez injusto. Y en Romanos 12:12 dice la palabra, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tenemos que ser constantes en la oración, orar constantemente, todo lo que sea necesario, que sea siempre y cuando sea la voluntad de Dios, porque Dios quiere que cuando oremos sea conforme a la palabra de Dios. Vemos en la parábola de la viuda y el justo como dice el juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y esa es la pregunta. Siempre y cuando la oración sea de acuerdo a la palabra de Dios, Dios va a escuchar y responder a esa oración. Por eso tenemos que tener cuidado, tener cuidado y examinar nuestro corazón, que lo que nosotros vamos a orar sea siempre conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. En Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, vemos aquí lo que dice la palabra en Tesalonicenses 5, 16. Bueno, vámonos a Efesios 6, 18. Dice la palabra, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Piensen, orando, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Cuando oramos en el Espíritu, vamos a orar conforme a la palabra de Dios, vamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque estamos orando en el Espíritu. Porque muchas veces, hermanos, oramos en la carne, y eso a Dios no le agrada, porque estamos en la carne, porque no ayunamos, no leemos la palabra, no nos congregamos. Por eso es que dice la palabra orando y súplica y orando en el Espíritu, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos claramente que cuando oremos tiene que ser en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, no en la carne, porque en la carne Dios no va a responder a esa oración. Así que vemos que tenemos que estar constantemente en la oración, todo el tiempo, orar sin cesar, siempre y cuando sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, el Salvador, vea, Jesucristo. Vámonos aquí a Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, y vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Dice,
Y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Jesucristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, es conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que dicen las Escrituras, no es conforme a lo que nosotros deseamos, porque a veces nosotros podemos desear y pedir cosas egoístas, cosas avariciosas, cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Dios, no a nuestra propia voluntad, no a lo que nosotros deseamos, sino a lo que sea la voluntad de nuestro Padre Celestial, siempre y cuando, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. ¿Estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios o qué es lo que estamos haciendo? Porque tenemos que estar orando conforme a la voluntad de Dios y pidiendo lo que vayamos a pedir, todo sea conforme a la voluntad de Dios. Porque si no es conforme a la voluntad de Dios, Dios no nos va a oír. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 dice, orar sin cesar. Piensen, orar sin cesar. Orar es permanecer en la presencia del Padre, pidiéndole constantemente su gracia y bendición sin cesar. Eso no significa estar continuamente formulando oraciones aprendidas, más bien implica la oración incesante de toda clase y en todas las ocasiones durante el día. Orar sin cesar es en todo tiempo. Tú puedes estar teniendo una comunión con Dios, una relación, una plática con Dios, porque orar es estar hablando con Dios. Y Él habla contigo y tú hablas con Él. Y puede ser en todo tiempo, aún estando trabajando, estando haciendo quehaceres, haciendo cualquier cosa, acostado, sentado. Tú puedes estar orando, tú puedes estar hablando con nuestro Padre Celestial. Porque ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros que mora. Y una vez que nosotros aceptamos a Cristo y somos nuevas criaturas, ya tenemos una relación con Dios. Por eso es que tenemos que orar sin cesar todo tiempo. Pero hemos visto cómo las iglesias se han estado apagando y ahora ya no oran. En las iglesias ya no hay oración. Ya no, la gente no va a orar, no hace nada por estar orando. Pero vemos que es importante la oración. La oración, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a irnos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, y dice la palabra 5:9 de Primera de Pedro, dice, sed sobrios. Vamos desde el 5:8, dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo a vuestros hermanos en todo el mundo. Vemos claramente cómo el diablo anda como león rugiente. Por eso tenemos que estar todo el tiempo, ser sobrios y velar, estar orando todo el tiempo para que Dios nos proteja, para que proteja también a nuestros familiares, en nuestro trabajo, en la iglesia, en todo lugar, porque dice, a cual resistir firmes en la fe. ¿A quién tenemos que resistir? Al enemigo. Pero ¿cómo lo podemos resistir? En la fe, orando. Orando podemos nosotros deshacer toda obra del diablo, porque dice que el diablo vino a matar, robar y destruir. Pero sabemos que la oración eficaz del justo es poderosa. Y si tú eres justo porque ya aceptaste a Cristo, tú ya puedes orar y resistir al enemigo. Dice, al cual resistir firmes en la fe. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Él nos da la fortaleza para poder nosotros orar sin cesar. Porque cuando tú oras
el mundo espiritual se mueve a favor tuyo. Vemos eso en Daniel cuando él oró. Vemos cómo mandó Dios un ángel para que lo protegiera, y lo vamos a ver ahorita en Daniel capítulo 9. Vemos aquí lo que dice la palabra. Vamos a leer esa porción que está en Daniel capítulo 9, donde él ora. Dice: oración de Daniel por su pueblo. Vemos cómo Daniel intercede. Es también tan importante interceder por nuestro pueblo, por el pueblo de Dios, también por los perdidos, porque dice la palabra que tenemos que orar por los perdidos. Dice la palabra: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Dice aquí que volví a mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración. Fíjense, volví mi rostro, Daniel, ¿verdad? Dice: volví a mi rostro a Dios el Señor, buscándolo como en oración. Tenemos que buscar a Dios en oración y súplica, dice, y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Dice que oró a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo. Fíjense cómo él hizo oración y confesó y dijo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Vemos que reconoce que han pecado, y así tenemos nosotros que confesar nuestros pecados para cuando oremos Dios pueda oír nuestra oración. Dios responde la oración del justo siempre y cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Dice la palabra: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Vemos aquí como el profeta Daniel está intercediendo por el pueblo y está reconociendo que ellos habían pecado, que ellos habían cometido iniquidad, que ellos impiamente habían sido rebeldes, que se habían apartado de la fe, de los mandamientos de Dios y de sus ordenanzas, que no habían obedecido a sus siervos los profetas, que en tu nombre, dice, hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Vemos aquí cómo Daniel, antes de pedir algo, empezó a confesar los pecados de su pueblo y los pecados de él, diciendo que ellos habían pecado, habían cometido iniquidad, habían hecho impiamente y habían sido rebeldes, que no se habían apartado de sus mandamientos, de la palabra de Dios. Vemos aquí como arrepentido Daniel va y confiesa eso a Dios, y Dios lo escuchó, porque vemos aquí cómo estaba él intercediendo por su pueblo y por él mismo, para que Dios escuchara la oración, y para que Dios pueda escuchar y responder a nuestra oración tenemos que confesar primero nuestros pecados y arrepentirnos. Vemos aquí lo que dice la palabra. Ahora pues Dios dice, aquí en el 17 de Daniel 9:17 dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre su santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Y luego en el 19 dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vemos aquí cómo claramente él estaba pidiendo misericordia por él y por su pueblo, y vemos cómo manda Dios. Dice en el 21, del 9:21, dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, que es un ángel que mandó Dios, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Vemos claramente cómo Dios oye, Él escucha la oración y la responde, siempre y cuando nos humillamos ante Él. La palabra también dice en segunda de Crónicas
capítulo 7, verso 14, dice, si mi pueblo, dice la palabra, vemos aquí lo que dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. Y así Él nos oye nuestra oración cuando nos humillamos a Él. Necesitamos humillarnos, pedirle con fe, pidiéndole perdón por nuestros pecados, misericordia por nuestros pecados. Dice la palabra, dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y en el 14 ahí dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Vemos cómo Dios, cuando nosotros le pedimos en oración con humildad, humillándonos, entrando en el trono de su gracia, con sinceridad, con fe, Dios va a escuchar nuestra oración. Dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. ¿Desde dónde? Desde los cielos, porque Dios está en los cielos. Dios está en los cielos, hermanos, y vemos que Dios escucha nuestra oración. Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero tenemos nosotros que pedírselo. Tenemos tenemos la gracia, la capacidad de pedirle a Dios, porque dice la palabra que cualquier cosa que nosotros pidiéramos en su nombre, en el nombre de Jesús, Él lo hará, siempre y cuando va de acuerdo a la voluntad de Dios, que sea conforme a la voluntad de Dios, porque a veces, hermanos, pedimos, pero pedimos para nuestros propios deseos, y ahí es cuando nosotros no recibimos nada. ¿Por qué? Porque lo estamos pidiendo de acuerdo a nuestros propios deseos, engañosos, y eso a Dios no le agrada. Vemos la palabra, lo que dice la palabra. Aquí estamos en Santiago, cuando habla sobre cómo nosotros pedimos. Dice la palabra, dice, ¿de dónde vienen? En Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciaos y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatíos y lucháis, pero no tenéis lo que deseas, porque no pides. Y pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Dice que cuando pedimos, dice que pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Por eso, porque cuando debemos de pedir, sea siempre conforme a la palabra de Dios. Voy a volver a leer esa escritura, pero en otra versión, una versión que voy a dar, que es la versión nueva, la versión que dice la palabra. Déjenme ver cuál es, la nueva traducción viviente. Vamos a leerla en esa traducción, lo que dice la palabra. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos? Dice que combaten en su interior, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. ¿Por qué? Por la envidia. Por eso no pueden obtenerlo, porque la envidia hace que uno no obtenga las cosas. Dice, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Dice, desean solamente lo que les dará placer. Y eso es por eso que a veces Dios no escucha la oración. ¿Por qué? Porque lo que vamos a pedir es para nuestra propia ambición, para nuestro propio interés y para nuestros propios deseos y nuestro propio placer. Por eso tienes que examinar tu corazón para saber si lo que estás pidiendo es conforme a la palabra de Dios y no sea conforme a tu ambición, a tus deseos, a tus como dice la palabra, que te engañes a ti mismo.
Tú tienes que pedir cualquier cosa conforme al corazón de Dios, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice aquí la palabra, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes, entre los esposos, entre los trabajadores, los empleados, en la iglesia misma? ¿De dónde dice? Es de nuestras pasiones, las cuales combatimos en nuestros miembros. Codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Y pides y no recibes porque pides mal. ¿Cómo lo pedimos mal? Se lo pedimos a Dios para nuestros propios deseos engañosos. Dice, pides y no recibes porque pides mal para gastar en nuestros deleites. ¿Por qué? Porque a veces pedimos cosas que verdaderamente no son conforme a la palabra de Dios, es conforme a nuestra propia ambición. Tenemos que tener cuidado de cómo vamos a orar, qué es lo que vamos a pedirle a Dios, que sea conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros deseos engañosos, a nuestros deseos que en vez de ayudarnos, en vez de bendecirnos, nos va a maldecir. Por eso tenemos que orar antes, Señor, qué es lo que quiere, lo que vas a pedir siempre. Decir, Señor, examina mi corazón para saber si lo que voy a pedirte sea conforme a tu voluntad. Vemos aquí cómo Jesús, cuando iba a ir a la cruz, él primero oró y dijo, si es tu voluntad, pasa esta copa, pero que no sea yo, sino tú conforme a tu voluntad. Pero vemos que la voluntad de Dios es que él iba a morir por todos nosotros en la cruz del Calvario. Dios no se lo concedió a Jesús porque esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era pasar la copa, no es liberarlo de lo que iba a pasar, sino que él iba a pasar porque por eso iba a ser el Salvador del mundo. Vemos que a veces hay cosas que nosotros tenemos que pasar, pruebas, tribulaciones, y a veces le queremos pedir a Dios, Señor, que pases esta prueba, pero no, si no es la voluntad de Dios, la vamos a pasar, pero Él nos va a dar la fortaleza para poder pasar esas pruebas, esas tribulaciones. Siempre y cuando le pedimos a Dios en oración algo que sea siempre conforme a su voluntad. Bueno, esta fue la parte 1 y mañana vamos a estar nuevamente a las 7 de la tarde con la parte 2 de orar sin cesar, perseverar en la oración constantes en la oración, porque la palabra dice que la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho, es poderosa cuando nosotros oramos. Así que mañana los esperamos nuevamente a las 7 de la tarde. También los invitamos todos los domingos a las 2 de la tarde en Radio Aleluya 88.1 FM a las 2 de la tarde. Sintonícenos con este programa. Bienvenido Espíritu Santo. Bueno, yo soy su hermano en Cristo y este fue su programa. Bienvenido Espíritu Santo. Hasta mañana, nos vemos. Dios los bendiga.